Desde hace bastante tiempo he querido hacer este video, pero no quería que fuera algo como las reseñas que estoy acostumbrado a hacer. Y qué mejor fecha para emprenderlo sino ahora que hemos llegado a 4000 seguidores. Entonces este video va dedicado para todos ustedes que han estado pendientes de mi contenido, amantes de la historia y de este espectacular juego que, a día de hoy, podría considerarlo mi favorito. Así que ve por una taza de café, unos frijoles con panceta de cerdo y manteca a montones porque esto está por comenzar. Espero que lo disfrutes tanto como yo al escribir sobre Red Dead Redemption 2. Un épico relato de redención en el salvaje oeste americano. Red Dead Redemption 2 es un videojuego desarrollado por Rockstar Games que transporta a los jugadores a un épico y despiadado escenario del salvaje oeste americano. Lanzado en 2018, este título ofrece una experiencia inmersiva y narrativa que combina elementos de acción, aventura y mundo abierto. Sin embargo, lo que hace que Red Dead Redemption 2 destaque aún más es su profundo contexto histórico, ya que el juego está ambientado en los últimos años del siglo XIX, un periodo crucial en la historia de los Estados Unidos. La trama de Red Dead Redemption 2 tiene lugar en 1899, un momento en el que el viejo oeste americano se encuentra en una encrucijada. Okay, there she is. A real city. The future. La expansión de la industrialización y el avance del capitalismo están transformando rápidamente la forma de vida de los vaqueros y forajidos. La frontera salvaje y sin ley se desvanece lentamente, dejando espacio para el orden y la civilización. La era de la frontera y el salvaje oeste. Red Dead Redemption 2 tiene lugar durante los últimos años de la era del salvaje oeste, un periodo en el que las vastas regiones fronterizas de América del Norte estaban siendo colonizadas y civilizadas. Este periodo se caracterizó por la expansión hacia el oeste, la exploración de territorios desconocidos y el enfrentamiento entre diferentes grupos étnicos y culturas. Finales del siglo XIX. El juego se establece específicamente en 1899, un momento de transición en la historia de Estados Unidos. Durante esta época, el país estaba experimentando cambios sociales, económicos y tecnológicos significativos. La industrialización y el avance del capitalismo estaban transformando la forma de vida en las áreas urbanas y rurales. Consolidación del gobierno federal. A medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste, el gobierno federal comenzó a consolidar su autoridad y establecer su presencia en las regiones fronterizas. La ley y el orden se extendieron gradualmente y las fuerzas del gobierno comenzaron a perseguir a los forajidos y bandas criminales que operaban en las áreas rurales. Conflicto con los nativos americanos. Durante este periodo, la ocupación y colonización del oeste de Estados Unidos condujo a tensiones y conflictos con las tribus nativas americanas. Las tierras tradicionales de los nativos americanos estaban siendo invadidas, lo que llevó a enfrentamientos violentos y al desplazamiento forzado de muchas tribus. Cambios en la sociedad y los roles de género. A finales del siglo XIX, también se produjeron cambios en los roles de género y los movimientos por los derechos de las mujeres ganaron impulso. Las mujeres comenzaron a luchar por la igualdad y buscar una mayor participación en la sociedad y la política. Estos elementos históricos proporcionan el trasfondo para las narrativas y eventos que se desarrollan en Red Dead Redemption 2. El juego captura la atmósfera de una época en transición, donde la leyenda del salvaje oeste se enfrenta a la realidad del progreso y el cambio. El juego muestra con detalle los cambios sociales y económicos que caracterizaron esta era, la creciente influencia de los empresarios y magnates industriales, la consolidación del gobierno federal y la extensión de las redes ferroviarias, con algunos de los elementos históricos que se reflejan en el mundo de Red Dead Redemption 2.
Además, se exploran temas como la lucha de los nativos americanos por la supervivencia, el movimiento de los derechos de las mujeres y el conflicto racial en una sociedad en transición. El protagonista del juego es Arthur Morgan, un forajido y miembro de la banda de Van der Linde, liderada por Dutch Van der Linde. La banda, compuesta por personajes carismáticos y complejos, vive al margen de la ley, asaltando bancos y cometiendo delitos en un intento de preservar su estilo de vida y resistir el avance de la civilización. Sin embargo, a medida que el mundo cambia a su alrededor, Arthur comienza a cuestionar su lealtad y se embarca en un viaje personal de redención. La trama se desarrolla en el año 1899, en los últimos días del salvaje oeste americano. La banda de Van der Linde ha sido famosa por llevar a cabo robos y asaltos, viviendo al margen de la ley y buscando mantener su estilo de vida errante. Sin embargo, a medida que el avance del progreso y la civilización amenazan su forma de vida, Arthur comienza a cuestionar la moralidad de sus acciones y su lealtad hacia Dutch. El juego comienza con un asalto fallido en la ciudad de Blackwater, que obliga a la banda a huir hacia las montañas nevadas de Grizzlies. Allí enfrentarán las adversidades del clima y lucharán por sobrevivir mientras planean su próximo movimiento. A medida que la historia avanza, Arthur y la banda se ven envueltos en una serie de eventos que incluyen asaltos a trenes, bancos y enfrentamientos con otras bandas rivales y las fuerzas del orden. También se encuentran con diversos personajes, algunos aliados y otros enemigos, mientras navegan por los desafíos de la vida en el oeste. A lo largo de su viaje, Arthur se enfrenta a decisiones difíciles y se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que la banda se desintegra lentamente y las tensiones aumentan, Arthur comienza a dudar de las intenciones de Dutch y busca una forma de redimirse y encontrar un propósito en medio del caos. La historia de Red Dead Redemption 2 no solo se centra en las aventuras y desafíos que enfrenta Arthur y la banda de Van der Linde, sino que también aborda temas más profundos como la redención, la moralidad, la lealtad y los conflictos internos de los personajes. El juego ofrece múltiples finales posibles dependiendo de las elecciones del jugador, lo que añade aún más profundidad a la narrativa. En resumen, Red Dead Redemption 2 cuenta la historia de un forajido en busca de redención en un mundo en constante cambio, mientras el salvaje oeste da paso a una nueva era de progreso y civilización. A través de la historia de Arthur, el juego examina temas profundos como el individualismo, la moralidad y la responsabilidad. A medida que el protagonista se adentra en un mundo cada vez más hostil y se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, los jugadores son testigos de su transformación y búsqueda de redención. La narrativa está magistralmente escrita, con personajes memorables y diálogos convincentes que capturan la esencia de la época. When I was just a lad, you know, I met a gal from old Bordeaux. She had blonde hair and blue eyes too. La música de Red Dead Redemption 2 es una parte integral de la experiencia de juego y juega un papel fundamental en la inmersión en el mundo del juego. La banda sonora, compuesta principalmente por Woody Jackson, captura perfectamente la atmósfera del salvaje oeste y refuerza la narrativa y las emociones que se viven a lo largo del juego. La música de Red Dead Redemption 2 combina elementos de música cinematográfica, folclórica y tradicional del oeste americano. Se caracteriza por melodías melancólicas, tonos atmosféricos y temas evocadores que se adaptan a diferentes situaciones y escenarios del juego. La música se utiliza estratégicamente para realzar momentos dramáticos, épicos, emocionales o de suspenso, así como para crear una sensación de vastedad y soledad en los paisajes abiertos. Además de la música instrumental, el juego presenta canciones cantadas que se integran perfectamente en la narrativa.
Estas canciones, interpretadas por artistas como D'Angelo, Willie Nelson y Rhiannon Giddens, evocan el espíritu de la época y agregan capas adicionales de autenticidad y emoción a la experiencia de juego. La música de Red Dead Redemption 2 no solo se escucha durante las secuencias de juego, sino que también se utiliza de manera dinámica y reactiva al entorno y a las acciones del jugador. Por ejemplo, la música puede cambiar en función del peligro inminente, el estado de ánimo del personaje o el entorno en el que se encuentra el jugador. Esto ayuda a crear una experiencia más inmersiva y cohesiva. La calidad y la atención al detalle en la música de Red Dead Redemption 2 han sido ampliamente elogiadas, y muchos jugadores consideran la banda sonora como uno de los aspectos más destacados del juego. La música contribuye en gran medida a la atmósfera única y a la experiencia emocionalmente rica que ofrece Red Dead Redemption 2, convirtiéndola en una experiencia aún más cautivadora y memorable. El mundo abierto y la inmersión. Red Dead Redemption 2 ofrece a los jugadores un vasto mundo abierto que recrea de manera impresionante el salvaje oeste. Desde las majestuosas montañas cubiertas de nieve hasta los vastos llanos y los animados pueblos, el juego brinda una experiencia visualmente impresionante y detallada. La atención al detalle histórico es asombrosa, desde los edificios y la arquitectura hasta la vestimenta y las armas de la época. La inmersión en el juego se extiende más allá de los aspectos visuales. Los jugadores pueden interactuar con un amplio elenco de personajes no jugables, cada uno con sus propias historias y objetivos. Además, las actividades secundarias como cazar, pescar, apostar y ayudar a los habitantes locales brindan una sensación de vida real en el mundo del juego. Conclusión. Red Dead Redemption 2 es mucho más que un simple videojuego de acción en el salvaje oeste. Su profundo contexto histórico y su narrativa emocionalmente impactante lo convierten en una obra maestra del medio. A través de su representación detallada y realista de la era, los jugadores pueden sumergirse en una época crucial de la historia de los Estados Unidos, mientras siguen la emocionante historia de Arthur Morgan y su búsqueda de redención. Este juego es un logro notable que demuestra cómo el entretenimiento interactivo puede fusionar historia y un juego de manera excepcional. Prepárate para sumergirte en un ferrocarril de emociones que transitará sobre los rieles de tu mente, dándote momentos de felicidad inmensa al sentirte parte, ya no de una banda, sino de una familia. Let's ride out! Emoción creciente al descubrir las complejas mecánicas de cacería que, personalmente, puedo decir que si este juego me lo entregaran como un juego de cacería sin la trama y sin nada más, lo compraría. La pesca no se queda atrás y estoy seguro que querrás tener todos los legendarios. No todo es felicidad, pues la historia también tiene sus momentos de tristeza y en momentos de depresión segura. Pero incluso la manera con la que juegan con nuestros sentimientos es magistral, pues es una emoción catártica, una profunda purga emocional que ya no actúa ni como antagonista de mi emoción favorita producida por el juego, la euforia. Look who it is. Ya viviste la tristeza, la felicidad y caíste en la trampa emocional que Rockstar Games nos ha atendido de forma maquiavélica. Tus neurotransmisores están ahora fluyendo en cantidades excesivas, causando una inundación en tus células, y esto te causa uno de los mayores placeres a la hora de jalar ese gatillo, y tras escuchar la detonación, puedes sentir el olor de la pólvora despedida, y hasta sentir cómo impactó ese proyectil cumpliendo la vendetta perfecta. Apagas tu consola o PC, te recuestas en tu silla y te invade una serie de recuerdos de tus aventuras en el lejano oeste. Tu sangre sigue fluyendo acaudaladamente, tu pulso aún no ha disminuido
y mentalmente sigues reproduciendo la cabalgata de tu caballo que funciona como un contrapunto del estampido sónico de las armas, creando una sinfonía perfecta que te hace cerrar los ojos y decir en voz alta: ¡qué bueno es vivir! Muchísimas gracias por ver este video y compartir conmigo tanto tu valioso tiempo como el gusto por este magistral juego. Si bien puede sonar mi reseña como algún punto de vista totalmente subjetivo, estoy seguro que en su mayoría los seguidores de la saga estarán de acuerdo conmigo que Red Dead Redemption 2 no está piola. Piola es muy vulgar para este juego, que evidentemente es el dios de dioses. Nos vemos en el próximo video y nuevamente, gracias por todo. Estás en Upgrade.